La Escuela El Arado y el Mar presenta. El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Hay que estudiar, estudiar, estudiar. Estamos recordando en el Consejo de Ministros a Víctor Hugo, Los Miserables. La conciencia es la cantidad de ciencia innata que tenemos en nosotros mismos. Innata y que desarrollamos, es decir, conocimiento. El que no sabe es como el que no ve. Solo el conocimiento crea conciencia. Por eso es tan importante el estudio. Ustedes me preguntan, yo lo he dicho varias veces, ¿qué será más fácil? ¿Construir el socialismo o ir en un cohete a la luna? No tengo duda. Más fácil, mucho más fácil es ir a la luna en un cohete. Mucho más difícil es la construcción del hombre nuevo, de la mujer nueva, de los valores nuevos, la conciencia. Ahí está lo más difícil. Quiero insistir en eso, el alma humana, el espíritu humano, que está lleno de virtudes, ¿verdad? Pero también de vicios, grandes virtudes, pero también grandes vicios. ¿Cómo se neutralizan los vicios, las tendencias a la degeneración? Solo a través de la conciencia, solo a través de los valores. Si no, todo lo demás se lo lleva el viento, como dice Víctor Hugo aquí, también en Los Miserables, en aquel diálogo al que yo me refiero de cuando en cuando, entre el convencional moribundo y el obispo conservador. Aquel anciano moribundo le da una lección al obispo, pero una lección inolvidable, que transformó al obispo. Nosotros, dijo él, hablando por los revolucionarios de la Revolución Francesa, pero esto fue mucho después, hemos demolido el antiguo régimen en los hechos. No hemos podido suprimirlo completamente en las ideas. No basta destruir los abusos. Es menester modificar las costumbres. Y termina con esta frase, que deberíamos repetirnos todos nosotros hoy, aquí en Venezuela, hoy. Y es una de las más grandes amenazas a esta revolución bolivariana. Esto que está aquí. Un hombre moría, había sido un revolucionario muy grande y lo era hasta el final de sus días. Y reflexiona sobre su vida y sobre la Revolución Francesa y cómo terminó en nada igual. Nada, después de tanto heroísmo, terminó en nada. ¿Qué es lo que dice aquí? Esto. El molino ya no existe, pero el viento que lo movía aún continúa soplando. El molino Adeco ya no existe. El molino Copellano ya no existe. Pero el viento que lo movía sigue soplando. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire, está en elaradoyelmar.tv, en elaradoyelmar.blogspot y en Twitter en @ungranoDeMaíz y en @elaradoyelmar. Y el 0416-626-3300, 0416-626-3300 sigue siendo el teléfono útil para recibir sus mensajes. Manden sus mensajes, que están llegando muy pocos mensajes. ¿Y estamos también en dónde? Aporrea. Seguramente estamos en Aporrea muy visitados. Y por allá por la emisora... de San Antonio de los Altos, la emisora cultural de San Antonio de los Altos. ¿Y la página? Y la página. ¿Cómo es? Ya la dijimos. No, porque no es una página, es un blog, Spock. Spock. El arado y el mar.blogspot.com. El que no entre ahí no ha entrado a internet todavía. No sabe nada de la vida. Más que una página, una escuela de cuadros. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos? Y no de artes plásticas. Sí, arranquemos. Me quedé pensando en ese audio del comandante. Qué profundidad, ¿no? Qué densidad en 2 minutos y medio para explicar algo que muchas veces no nos damos cuenta, y que esta revolución, en medio de su desdibujamiento
no se para a reflexionar sobre esas palabras de Chávez, ¿no? Cómo uno se puede convertir adeco sin darse cuenta. Y se convirtió. Creyendo que es un gran revolucionario, que está haciendo la revolución. Pero ya que usted trae al comandante, una intuición revolucionaria increíble. La de Chávez. Sí, eso que está diciendo él ahí es la acumulación originaria que plantea Marx. Entonces Marx dice, refiriéndose al capital, hay una acumulación material y una acumulación de cultura. Y Chávez lo explica ahí en 2 minutos. Sí. Oh, perfecto. Sí. Era un gigante. Y retoma aquello de Marx, que se trata de los inicios de lo que dicen el Marx joven, de su crítica a la Revolución Francesa, cuando habla allí del diálogo ese famoso de los miserables, cuando plantea aquello de Marx de que no basta con hacer una revolución política si esa revolución política no se vale para hacer la revolución social, la revolución socialista, que es cambiar todo lo que debe ser cambiado, cambiar todas las esferas de la sociedad. Entonces, fíjate una cosa, que hay que decirlo, que lo del texto anterior, que termina diciendo que asesinaron al comandante y hemos debido de profundizar, de seguir el desarrollo de su pensamiento, que al final de su vida era un pensamiento que produjo su muerte. Pues dijo los americanos, no podemos con este señor, ¿para dónde va? Pues este va a llegar a insurreccionar al mundo. Y cuando lo asesinan, nosotros hemos debido de seguir profundizando, y lo que hicimos fue retroceder, tal cual como dice en el, busquen ahí, lo que está en la página, por supuesto. En el texto de Recen, para que al presidente Maduro no le dé ni gripe. Porque si le sale una espinilla de más, pero que se va a formar es inmenso, siga. Y el comandante Chávez, que en su primera fase pues había resuelto el problema de la enorme deuda social, había entendido de que había que pasar a otra fase, que era la de empezar a demoler no nada más los molinos de viento, sino transformar el viento del oligarca, del sistema capitalista, y avanzar hacia el socialismo. Y eso lo entendió el imperio, pero no sus hijos, al parecer, ¿no? Y vamos entonces, nos viene de perillas este comentario de Saturno. Reconducir los vientos. Para arrancar con este texto rojo de hoy que hemos intitulado ¿Puede el chavismo administrar al capitalismo y no desaparecer en el intento? Administrar al capitalismo parece ser la intención de corrientes dentro del gobierno, el centro de muchos afanes. Y ahí estamos siendo decentes. ¿Verdad? Sí, claro. Porque eso podía ser una afirmación, ¿verdad? Es, sin duda. Es que es sin duda, podemos cambiarlo. Eso es la vaina de Antonio Gapón. Porque estamos hablando de una corriente, y es evidente, ¿no? Que ya cuántas veces hablamos de la lucha de clases interna, ¿no? Al abrirse la grieta de la Restauración, aparecieron grandes sonrisas. Sin el mínimo esfuerzo, se deslizaron al capitalismo, cambiaron el glorioso rojo rojito por el azul de cara corbata y el flux empresarial. Estas corrientes, que pretenden regresar a la revolución al pasado, confrontan problemas de dos tipos. El primero, interno, sale de las propias filas del chavismo, de la contradicción entre discurso y realidad, de la resistencia a olvidar el legado espiritual de Chávez, a convertirlo en retórica sin fundamento. El otro tipo de problemas, y en estrecha relación con el primero, es la competencia de otros agentes del capitalismo que pugnan por engranar sus planes con los requerimientos del capitalismo mundial. Se presentan como más eficaces, confiables administradores. Mira, hay algo ahí sobre el rojo y el azul que yo quería comentar. Dime cómo te vistes y te diré con quién andas. Y te diré de qué corriente eres. Está bien, parece mentira, ¿verdad? Pero sí tiene influencia en eso. No, y te digo decisiva. Decisiva. El otro día hablábamos, le dedicamos un par de párrafos a hablar sobre la importancia de los símbolos, ¿no? En un escenario de guerra simbólica como la actual. Y bueno, cuando uno ve a todos nuestros jefes revolucionarios, hijos de Chávez, todo enflusado, con sus corbatas caras y sus trajes, bueno, uno... Lo perdimos, diría una vieja por allá. Sí. Mira, pero fíjate una cosa, el querer, ya dijimos, hay corrientes que quieren volver al capitalismo, nos están regresando al capitalismo olvidándose del socialismo. Eso tiene sus problemas, pero eso está tiñendo
la situación de hoy. Entonces, hay problemas propios de las filas del chavismo que son muy importantes y sobre los cuales nosotros tratamos. Por eso nos dicen, no, están criticando. Claro que estamos criticando, porque es que ahí está el meollo de la situación política ahora, ¿entiendes? Es la derecha tratando de llevarnos de olvidar el legado de Chávez y llevarnos al capitalismo. Eso es lo que estamos criticando nosotros. Sí. Eso es tan valedero como hablar mal de María Corina, que es el otro factor de problema. Pero ¿de qué se trata en este momento, Saturno? Se trata de una guerra interburguesa por ver quién administra mejor el capitalismo. Sí. Pero te voy a decir algo. La guerra interna, o sea, la lucha ideológica interna, hoy es muchísimo más importante que la que nos dan el imperialismo y María Corina y todos estos. Porque hoy la guerra que el imperialismo está haciendo, la está haciendo sobre el alma de los chavistas. Entonces, de la actitud de los revolucionarios, de la dirigencia revolucionaria, va a depender que la ganemos o no. Si la dirigencia revolucionaria se comporta como ellos, como la derecha, la tenemos perdida. O sea, no la estamos peleando. Pero con esto sé que muchos van a criticarnos, ¿no? Porque decimos, tú no estás con ganas ahí, mira cómo está. Ustedes critican más a los de adentro que a los de afuera. Claro, sí, es verdad. Son más peligrosos. Porque criticar a los de adentro se trata de mantener en vigencia la idea socialista. La esperanza, claro. Si nosotros criticamos nada más a los de afuera, dejamos a la idea socialista perecer en manos de estos derechos internos. Huérfana. La revolución chavista surge como respuesta al pacto de Punto Fijo, que era un pacto principalmente entre las oligarquías en complicidad con la dirigencia obrera. Recordemos las tripartitas. Este pacto atrajo a factores de izquierda, consiguió morigerarlos y de esa manera el paisaje político fue copado casi unánime por la llamada democracia burguesa. Así, el capitalismo rentista consiguió durante medio siglo establecer hegemonía en todos los campos. Claro, pero el pacto de Punto Fijo, o sea, la socialdemocracia en un país rentista como Venezuela, crea una contradicción, que es, y todavía la padecemos, que es entre la expectativa de consumo creciente de las masas, de la sociedad, y lo finito de la renta petrolera. Esa contradicción estalló el 27 de febrero, y esa contradicción está vigente, y esa contradicción la quisimos resolver del lado equivocado con el DACASO, por ejemplo. Lo que hicimos fue alimentarla. Y esa contradicción es el centro del problema político ahorita. Esa contradicción es la que gobierna. El gobierno está amedrentado, arrinconado por ese chantaje del consumo. Por las expectativas materiales de la masa. El consumo malcriado. De la sociedad. Y vos fíjate, ahí hay algo, nosotros venimos criticando las encuestas de que una revolución no puede gobernar de acuerdo a lo que digan las encuestas, pero una de los momentos del año del presidente Maduro donde tuvo mayor popularidad, según las encuestas que aparecieron por ahí, creo que las puso Nick Merevans en una nota, es con el DACASO. Pero fíjate tú, si seguimos por el camino del capitalismo, es igual que decir, seguimos en un círculo diabólico, ¿verdad? Que de tiempo en tiempo estallará esa contradicción. Entonces, una dictadura la aplacará, un ingreso petrolero más alto la compensará, pero siempre habrá esto. La única manera de resolver esa contradicción, de superarla, es el socialismo. Claro. Es cambiar y poner el énfasis en lo espiritual y cambiar las necesidades de consumo creadas por el capitalismo. Claro. Esa es la revolución. Y no seguir alimentándolas como lo estamos haciendo desde nuestros medios. No, porque el problema es que lo que decía Saturno, creo que no quedó grabado, lo que decía Saturno, que es la cultura, ¿verdad? No hemos incidido en la cultura. Entonces tenemos una cultura de consumismo increíblemente aberrante. Fíjate una cosa, hace 2 meses mataban por un BlackBerry, ya no, ya el BlackBerry lo botan, no sirve. Entonces eso indica la locura en el consumo a la que nos lleva el capitalismo. Sí. El 4 de febrero fue una insurrección contra esta falsa democracia que ya se había agotado. Ya no podía garantizar el embobamiento de las masas.
la gobernabilidad. La contradicción entre la miseria espiritual y material, las expectativas crecientes de consumo y el limitado ingreso petrolero estalló. Así, el pacto de las oligarquías se resquebrajó. Fracasó Carlos Andrés y Caldera intentó mantener la democracia burguesa, remozar el pacto oligarca. En esas circunstancias se eleva el liderazgo de Chávez, que había asomado el 4 de febrero. Fíjate que Carlos Andrés, el segundo Carlos Andrés, y ahí viene aquella discusión que hasta ya la gente la acepta más. Al principio nos dijeron cualquier cosa, de que el 27 fue una tumba, ¿verdad?, para el anarquismo y para la socialdemocracia. Sí, la izquierda transformada en anarquía. Bueno, para la ideología que nos gobierna. Sí. Entonces, fíjate una cosa. Carlos Andrés fracasa porque en el segundo gobierno no puede resolver la contradicción de las expectativas de consumo. Están las vacas flacas. ¿Entiendes cómo es? Entonces, la masa fue a buscar su renta petrolera saqueando. Y aquello fue un motín y un saqueo. Claro. ¿Verdad? Y aunque no se ha estudiado, estimulado por los medios que reprodujeron los saqueos. También, bueno, ya esa es la táctica del asunto. Pero entonces, Caldera llega a recomponer el pacto burgués. No puede. Fíjate que él llega a hacer un pacto donde mete a Teodoro, que todavía estaba teñido de izquierdismo y de revolución, pero él no puede, él fracasa ahí. Lo que ha debido venir en el ciclo petrolero era una dictadura. Un golpe de Estado de derecha. Un golpe de Estado de derecha y de ahí después unas elecciones y recomponer. Para recomponer el ciclo. Y se les coló Chávez. Sí. Ese es el aparecimiento de Chávez. Chávez surge sobre los hombros de esa contradicción y trata de resolverla. Por ahí vamos, siga. La fuerza del chavismo emana de su rompimiento con los pactos oligarcas, su intento de construir una nueva hegemonía, su socialismo. En la vanguardia de esa fuerza se sitúa el comandante Chávez, resumen y emblema de ese nuevo período de redención de los humildes, de esa esperanza postergada desde la independencia. Bueno, el pacto oligarca es el pacto de Punto Fijo, que ahí tomó ese nombre, pero siempre había un pacto oligarca para la dominación, y entonces la revolución chavista rompe con ese pacto, y ahí viene su fuerza, y propone el socialismo. Fíjate tú, no es el socialismo es un reacomodo total en la cultura y todo de la sociedad. Y de ahí viene su fuerza mundial, porque no fue cuento proponer el socialismo en esa época, donde lo habían enterrado. Y ahí es donde Chávez pasa a la segunda fase, de darle respuesta a la enorme deuda social que había contraído en los 40 años de la Cuarta República, a dar el viraje en la conciencia, ¿no?, que era fundamentalmente estimular pues los valores del socialismo, romper con el viejo sistema capitalista. Con la desaparición del comandante, sin ninguna resistencia, la dirección de la revolución comienza un corrimiento hacia el capitalismo. Se establecen primero las relaciones materiales, se construyen alianzas con la alta burguesía. Cisneros y Mendoza entran de nuevo a Miraflores. Fue una sorpresa, pero ahí dice, con el asesinato, la desaparición del comandante, el mismo día que desapareció el comandante comenzó las señales del deslizamiento, sí, ¿verdad? Volvimos a la legalidad burguesa, elecciones, los 100 días, los no sé qué, 100 días no, 10 días. 10 días de campaña. 10 días de campaña y todas estas cosas, entramos por ese brete, ¿verdad? Búsquete ahí brete en el diccionario. Mira, entonces, después de eso viene la llamada de Cisneros, que es una cosa inexplicable y sorprendente. No tenían un mes en Miraflores, llegaron y vieron una supuesta emergencia, no sé qué, crisis económica, una crisis, una cosa, en lugar de enfrentarla contra la burguesía y concientizar al pueblo, se llamaron a Mendoza. Y ahí empezó el calvario de nosotros, cuando digo, mire, eso es malo, empezaron a darnos palos y nos tienen en esta cueva aquí. Siga, pues. No, y no solo eso, que no van a solucionar los problemas que ellos mismos generan, el capitalismo. Y vemos todavía la crisis
sigue y se acentúa. Ahí viene ese párrafo que completa lo que dice Zancudo. Esta alianza prometía resolver la contradicción que estalló el 27 de febrero. La alianza con los oligarcas. Ajá. Entre expectativas crecientes de consumo y un ingreso petrolero finito. Por supuesto, eso no fue posible. No es posible dentro del capitalismo. El gobierno, atrapado en la contradicción, insiste en satisfacer el consumo caótico, en lugar de racionalizar la economía, la producción y sobre todo el consumo anárquico. Entonces fíjate tú, lo que está pasando ahorita es una respuesta capitalista a la contradicción. No tiene solución. La única solución es reprimir. Es reducir el consumo por vía de la represión. Entonces, que fíjate tú, cómo es la contradicción. Hay que subir la gasolina, eso no lo explica nadie. ¿Qué va a pasar? Cuando la suban se forma un motín y le caen a palo, listo. Sí. Esa es la solución capitalista. Esa es la gran contradicción, o sea, la expresión política de esa contradicción. Sí. Dictadura. Sí. Represión. Es que eso es el capitalismo. Vos hablabas hoy al comienzo del programa y yo me quedé pensando con el nombre de la columna. ¿Es posible que el chavismo administre el capitalismo y no perezca en ese intento? O algo así es el título, ¿no? Y vos hablás de la acumulación originaria de capital de Marx y ahí no puedes dejar de lado la violencia que es necesaria para ejercer esa acumulación originaria. Implícita, sí. No, violencia total, el despojo, tortura, asesinato, como dice Marx, el capital llega chorreando sangre y lodo por todos lados, por todos los poros. Entonces, el chavismo, para poder administrar un sistema que necesita reprimir para poder perpetuarse, tiene que reprimir, y entonces deja de ser chavista. Por eso es que dice desaparecer. Desaparece, puede ser que queden las personas, pero como dice Sergio Briceño en Aporrea, que el golpe de Estado ya lo dieron, porque esos que están ahí son otros, son otros y son los mismos. Un golpe de Estado nuevo que es que el tipo que dieron el golpe pero dejaron al mismo presidente. Al mismo presidente. Siga pues. Ahora, el chavismo vive en la turbulencia de estar perdiendo su perfil socialista, sin mensaje creíble, debilitándose por haber fracasado en la nueva alianza con los burgueses y no poder establecer un mínimo pacto político en unas mesas que ya nadie quiere apadrinar. La respuesta a la pregunta del título es sencilla. El chavismo retoma de verdad el camino del socialismo más allá de la retórica vacía o terminará abriendo camino al fascismo restaurador del capitalismo salvaje. La ilusión de chavismo dirigiendo, equilibrando al capitalismo es solo eso, una ilusión que está saliendo cara. No, pero lo cara que está saliendo es que el gobierno se quedó sin discurso y el gobierno se quedó sin estrategia. Entonces se quedó con un tacticismo que a veces limita con lo ridículo. Sin público y sin masa. No, sin público y sin masa. Y fíjate una cosa, un día decimos que hay un golpe de Estado donde está el Departamento de Estado de Estados Unidos, los gringos, implicados hasta los teque-teque, y al otro día mandamos a un tipo allá de embajador y le digo, algo peor, un negociador. Lo mandamos de embajador y como no lo aceptaron, lo pusimos de encargado de negocios, que ahí sí no se necesita placer. Sí, para que arregle la embajada. Sí, pero yo voy a lo siguiente. ¿Dónde está y acabamos de decir de un magnicidio, chico? Sí. Entonces, ¿dónde está la respuesta al pueblo de la dirigencia de nosotros, que es la dirigencia de la masa, es el gobierno, el partido y tal? Lo que hacemos es seguir adulando a aquellos que nos establecen unas relaciones. Ese tránsito, ese rumbo errático es que perdimos el rumbo estratégico. Sí, perdimos la estrategia, nos desdibujamos. Bueno, esa es la gran alarma ahora. Y perdimos la emoción. Imagínate cómo los gringos, sus tanques pensantes, el Pentágono nos leen. El día que había que salir con todo el pueblo a la calle, como ayer decíamos, y no solo nosotros, hubo otra gente que planteaba lo mismo, hay que mostrarle los colmillos a los gringos, nos están atacando y estamos en pleno combate. Quieren asesinar a Maduro luego de haber asesinado a Chávez. Hicimos un actito ahí en la Plaza Bolívar con nada de gente y los gringos dicen, esta gente no quiere pelear.
Nos vamos hasta el próximo lunes en otro capítulo de esta radionovela. Se llama Horror a la oligarquía. ¿No va a leer mensaje de Alejandra que envió? Sí, porque tengo uno que dice: no quiero pensar que la respuesta del gobierno a la denuncia de magnicidio y golpe de Estado sea la liberación del dólar, la flexibilización de la ley de precios justos y seguir creando zonas económicas especiales. Pendiente que ahorita es que la derecha endógena aprieta y presiona. Saludos de Alejandra. Yo decía que hay corrientes anarquistas, oportunistas, clientelares, capitalistas infiltradas entre nosotros. Cuidado con las corrientes esas que no se definen muy bien si es socialismo o es capitalismo. Cuidado con el reformismo. No es reforma que estamos haciendo aquí, es revolución. Es una revolución. No es economía de mercado, ni ponerle caretas al capitalismo, no. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas.